De repente ya están conectados a través de nuestro canal de YouTube, como siempre, que es Pulse Sport Más para todos ustedes. Hoy día domingo a 1 de junio del año 2025, ya estamos aquí instalados, por supuesto, en la cabina del Club Sport San Nicolás, donde hoy va a estar recibiendo al conjunto albirrojo, es decir, al conjunto del Club Esportivo Buiarendá, que hoy se enfrenta aquí en este mismo escenario, aquí en el Club Sport San Nicolás. Estamos ya ubicados aquí en la cabina de transmisión, por supuesto, para la cobertura de este partido. Ya está los chicos también de la categoría juvenil dentro del campo de juego. Pero antes quiero ya saludar al compañero que hoy me va a estar acompañando, al compañero Blas Antonio Jiménez, que ya está acompañándonos de cerca. Muy pero muy buenas tardes para vos, Blas. Sí, buenas tardes, Vicente. Cordial saludos a los demás compañeros, a toda la audiencia, a todos los televidentes de Pulse Sport Más. Vaya nuestra cordial salutación aquí desde la ciudad de Iribucuá. Específicamente estamos aquí en la cancha del Sport San Nicolás, en el casco urbano de la ciudad, de este distrito, donde se va a jugar este compromiso correspondiente a la fecha, fecha 3, segunda rueda del campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá. El representativo local, el Club Sport San Nicolás, recibe a su similar del Sportivo Buiarendá, entonces aquí en este reducto deportivo que luce impecablemente. Vicente Paniagua, por lo menos también el clima se presta, es ideal para la práctica de fútbol, así que estamos a paso realmente ya a par de minutos del arranque de este partido que promete mucho en esta categoría sub-20 y posteriormente también el partido de fondo que se viene. Estas dos representaciones se va a estar enfrentando categoría primera, pero en primer término se viene este partidazo. En los previos realmente un partido que se habló bastante, también la categoría sub-20, así que se viene este partidazo realmente entre Sport San Nicolás, Esportivo Buiarendá. Esa es la propuesta de Pulse Sport Más en esta tarde de hoy domingo 1 de junio, justamente arrancando este sexto mes del año, Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, así mismo es, compañero, mientras que nosotros también saludamos a los compañeros que ya está acompañando desde cerca también aquí en la cabina de transmisión, al compañero Edison Acuña, que ya está en la cámara, por supuesto, para las mejores imágenes y video que vamos a estar presentando en la cobertura de hoy en este partido ya eminente, el comienzo de la categoría juvenil Sport San Nicolás, que recibe hoy al Esportivo Buiarendá. También al director Pablino Acuña, que ya está también con nosotros acompañando desde cerca esta cobertura. Señoras y señores, eminente este arranque de la categoría sub-20, donde el Sport San Nicolás va a estar recibiendo a la albirrojita, al Esportivo Buiarendá. Nosotros vamos a, mientras tanto, conocer ya los titulares de ambos equipos que van a estar presentando los DT de cada equipo también. Primeramente vamos a pasar el equipo titular que presenta, por supuesto, la localía con el compañero Blas Antonio Jiménez. Muchas gracias, Vicente Paniagua, con mucho gusto. La formación del elenco local representativo albiverde, el Sport San Nicolás, el equipo del señor Pablino Barrios, va a salir de la siguiente manera. En el arco, casaca número 1 para Fernando Brites. La 2 en la zona defensiva va a jugar como lateral derecho Lorenzo Armoa. Por izquierda, como lateral zurdo, va a estar el número 8 Luis Núñez. Los centrales, Lorenzo Benítez y David Estigarribia. Lorenzo va a utilizar la 15 y la 22 para David Estigarribia. En la zona medular, la 6 para Michel Escobar, la 10 Thiago Brites, 17 Lisandro Estigarribia, 11 Brian Viera. Y los punta entonces de casaca 7, Diego Pereira y Wilson Benítez, el onceno titular que hoy presenta el elenco del representativo del Sport San Nicolás, el equipo de Pablino Barrios. Muy bien, muchas gracias. Así conocemos también el equipo titular del DT Pablino Barrios, el conjunto albiverde, el conjunto localía que lleva su nombre entonces, Club Sport San Nicolás. Ya están los chicos ahí dentro del campo de juego, por supuesto esperando también a los jueces que van a estar impartiendo justicia. Luego de conocer también a este
equipo titular que presenta también hoy el equipo de la visita, es decir, el DT Víctor Candia, compañero Blas Antonio. Sí, con mucho gusto, Vicente Paniagua. El elenco visitante Sportivo Garandá va a jugar de la siguiente manera. Casaca 1 en el arco va a estar Reinaldo Vázquez en la zona defensiva como lateral derecho. Casaca número 2 para Aníbal Marecos. Por izquierda, Luis Mario Valdés. Los centrales 5 para Freddy González y la 17 para David Santa Cruz. En el medio terreno, 19, Leonard Morel. Le va a acompañar ahí como volante en contención. La 16, Alexis López. 13, Isaac Saracho. 11, Jonás Martínez. Y los punta entonces Antonio Ferreira, la 6 y la 20 para Junior Martínez. Es el equipo del profe Víctor Candia en esta categoría sub-20. Señoras y señores, clásico también, que podríamos decir que se juega aquí en la cancha del Club Sport San Nicolás, que recibe hoy al conjunto del Sportivo Garandá, clásico de la Liga Deportiva de Uruguay, que se juega hoy entonces la tercera fecha de la segunda rueda que se juega aquí en este escenario del Club Sport San Nicolás. Señoras y señores, aquí quienes habla Vicente Paniagua Ruiz. En los relatos, en los comentarios va a estar acompañándome el compañero Blas Antonio Jiménez. Para esta categoría juvenil. Bueno, señoras y señores, en este escenario deportivo donde el Club San Nicolás va a estar recibiendo entonces al conjunto del Sportivo Garandá, la categoría sub-20 que hoy se va a estar jugando en este escenario. Quienes habla en los relatos que va a estar Vicente Paniagua Ruiz y que me va a acompañar en los comentarios el compañero Blas Antonio Jiménez. Después, para esta categoría juvenil, después, en la categoría primera, en los relatos va a estar el compañero Blas Antonio Jiménez y en los comentarios aquí quien les habla Vicente Paniagua Ruiz. Para Pulse Sport Más, estamos a través de nuestro canal de YouTube. También puedes suscribirte con nosotros para que pueda también conocer todo lo que acontece dentro de la Liga Deportiva de Uruguay. Señoras y señores, es momento de conocer también a los árbitros que van a estar impartiendo justicia en esta categoría sub-20. Los árbitros, los jueces para este partido. Árbitro principal va a correr por cuenta de Ignacio Benítez. Sus colaboradores, árbitro asistente 1, Emilio Álvarez. Árbitro asistente número 2, Santiago Morel. Terna arbitral que va a impartir justicia entonces en este compromiso, Vicente Paniagua. Muchas gracias, compañero Blas Antonio. Eminente este comienzo de este partido clásico, que te podría decir, adelantar un poco también a la gente, Blas Antonio Jiménez, que siempre también acontece. Y el Sport San Nicolás, que siempre también juega un partido muy movedizo cada vez que juega con el Sportivo Garandá, y hoy por hoy podríamos decir un partido muy interesante que se viene, tanto así en la categoría sub-20, en la categoría principal. Así es que un partidazo que nos espera, y mientras que nosotros también vemos a los árbitros, ya están ahí entrando prácticamente en el campo de juego, esperando también los chicos para este comienzo. Ahora sí, los ingresos de los árbitros que van a estar impartiendo justicia en este compromiso de la categoría sub-20. El Club Sport San Nicolás, que recibe hoy al Sportivo Garandá, al albirrojita, primeramente, es que se juega en la categoría sub-20 aquí en el escenario del Club San Nicolás, compañero Blas Antonio. Sí, señor, ingresan los jueces, vestido de color azul, la remera, pantaloncito negro. Y bueno, los equipos, el equipo albiverde que va a jugar entonces el equipo del Sport San Nicolás con su camiseta tradicional, Vicente Paniagua. Por el otro lado, la visita que va a utilizar la alternativa, porque el tradicional camiseta del Sportivo Garandá es la albirroja, pero en esta categoría viene utilizando prácticamente en todos los partidos la remera alternativa, así que hoy también se presenta así, capitaneado por Freddy González, que ya están saludando ahí al juez, así también al jugador del Sport San Nicolás, al capitán, a su par, que es Antonio Ferreira. Muy bien, los capitanes ahí que sortean, por supuesto, hacia dónde van a estar ocupando la valla. Primeramente, los arqueros, ubicándose de la mejor manera para este compromiso que se viene, que se nos viene. Atención también a la gente que van a estar participando con nosotros, que ya están viendo nuestra transmisión en vivo e indirecto a través de Pulse Sport Más.
y nuestro canal de YouTube, por supuesto, y también de la app Radio TV Online. Interesante también, vayan nuestros saludos ya a toda la gente que ya están viendo esta cobertura. Señoras y señores, ya está todo listo. Intercambio del campo de juego también para que pueda arrancar este compromiso Blas Antonio. Sí, hacia el arco del sector norte va a defender el portero del Sport San Nicolás en esta primera etapa, Fernando Brites, y por que el sector sur va a estar el arquero del Sportivo Herendá, Reinaldo Vázquez. Así que ya va a arrancar el partido. Señoras y señores, mientras cronometra ya el árbitro principal, el señor Ignacio Benítez, para empezar, ahora sí, autoriza el árbitro, tocó la pelota, el conjunto San Nicolás. Pelota arriba, atención, primera llegada del conjunto de San Nicolás, protege ahí ese balón González, mientras puntea la pelota a través del conjunto de San Nicolás. Muy bien el cierre aquí de Luis Mario a un posible. Sí, señor, va a ser primer tiro de esquina que corresponde ya al conjunto de San Nicolás, Blas Antonio. Sí, que ya sale a proponer, obviamente, el equipo local, ya a proponer hacia adelante. Consigue este tiro libre de esquina. Bueno, Estigarribia, atención, qué mal centro de Estigarribia, ya un poco muy cerrado, esa pelota que se fue perdiendo por la línea final, va a ser salida que corresponde, primera pelota para el arquero Reinaldo Vázquez, compañero Blas Antonio. Así es, no supo sacar aquí San Nicolás, por lo menos para inquietar ya en este arranque del partido, utilizando la pelota quieta de este córner. El centro fue bastante defectuoso, por eso salió afuera, y una posibilidad, obviamente, siempre importante la pelota quieta, que aquí no trabajó de buena manera el Sport San Nicolás. Aquí la tiene Morel para el Sportivo Herná, puntea la pelota para que se meta por ahí Saracho, sí señor, habilitado, se va el número 13, va al centro. Buen anticipo la Estigarribia otra vez también aquí para el conjunto de San Nicolás, pero la pelota se había ido también, o pegado en este caso por Saracho en esta ocasión, y va a ser salida que corresponde ya también primera pelota para el arquero Fernando Brites, compañero Blas Antonio. Así mismo, aquí termina Isaac Saracho justamente también pidiendo córner, pero a lo mejor cerca de la jugada estaba también el árbitro, indicó que rebotó en él justamente ese balón, por eso la salida que ya se produce para el Sport San Nicolás. Aquí el cabezazo oportuno de Luis Mario, que se fue por la línea final, entonces hacia un costado, saque lateral que ya lo hizo rápidamente el conjunto de San Nicolás. Saca González, puntea la pelota Jonas Martínez, ahora Jonas Martínez para Alexis López, este es López jugando para Ferreira, corre por ahí Ferreira, pero anticipo de Núñez que puntea ese balón, atención, se va anticipando ahí Manuel Santa Cruz, que no se quiere complicar, va a ser lateral que corresponde al conjunto local. Recordamos, Vicente, que en el partido de ida, en ese primer enfrentamiento justamente de estos dos equipos, por este mismo campeonato, había igualado 0-0. No se sacaron ventaja en la colonia Villarenda. Muy bien, aquí ataca entonces el conjunto de San Nicolás, pelota arriba, atención. El rechazo de Freddy González, el capitán, este que es Saracho, deja pasar esa pelota. Aquí la tiene otra vez el conjunto de San Nicolás, tiene que sacar de ahí Maros, que no consigue, pero González sí, que puntea muy bien la pelota. Ahora sí saliendo el conjunto de San Nicolás, pero la vuelve a perder ante la marca de Morel. Aquí Morel pidiendo la pelota, Junior Martínez, habilitado, se va metiendo Martínez. Atención, puntea muy bien la pelota al número 15, este que es Lorenzo Brites. Pero el asistente 2 dice que ya estaba en posición prohibida, entonces va a ser salida que va a corresponder al conjunto de San Nicolás. Sí, una propuesta otra vez del equipo visitante aquí. Obviamente ir hacia adelante, atención con esta. Sí, muy bien el arquero Vicente aquí. El arquero Vázquez, que sufre posteriormente la falta, entonces va a ser salida para el representativo visitante. Sí, señor, un poco complicado el arquero Vázquez, pero luego atrapa esa pelota sin complicaciones. Va a ser entonces salida que corresponde al conjunto del Sportivo Herendá, al Virrojita, que hoy está jugando aquí en la cancha del Club San Nicolás. Señoras y señores, aquí la tiene el jugador Estigarribia, que no llega también en esta ocasión. Va a ser lateral que corresponde al conjunto del Sportivo Herendá. Pide la pelota por ahí González. Luis Mario está para la ejecución. Luis Mario, pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno. Morel
que contiene muy bien la pelota, domina Morel, se va perdiendo otra vez, pero se adelanta Saracho para poder corregirlo. Jonás Martínez habilitado, se va adelantando Martínez, tiene posibilidad para correr Martínez, encara uno, pide por ahí Morel, mala pelota de Morel, aquí recupera la defensa del conjunto de San Nicolás, que sale jugando para Thiago Brites. Ahora sí, Armoa puntea la pelota para que se mete por ahí. Atención, Lorenzo Estigarribia, que es rápido, pero protege muy bien González. Deja pasar esa pelota. Va a ser tiro de arco entonces para el Deportivo Garandá. Claramente se para con dos hombres ofensivos el Deportivo Garandá. Lo de Martínez y también lo de Saracho están jugando prácticamente con dobles puntas en este arranque de compromiso, y por los costados Ferreira y Martínez, así se planta por lo menos en zona de ataque el equipo albirrojo. Aquí se mete por ahí Morel, habilitado ahora Martínez, se va adelantando Martínez, que se escapa de uno. Atención, Martínez, que es rápido, puntea la pelota otra vez Martínez. Atención, mucho cuidado, que es rápido este chiquilín. Aquí protege la pelota Estigarribia jugando para Armoa, este que es para el número 6, Michel Escobar. Falta en perjuicio de López, va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Sí, señor, que va a tener esta pelota quieta. En la anterior lo trabajó mal, vamos a ver en esta el árbitro que ya mostró el silbato. Eso indica que va a autorizar justamente este tiro libre para que sea válido, y se va a encargar de la misma el jugador Thiago Brites. Thiago Brites se prepara entonces para la ejecución. Tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Autoriza el árbitro. Pelota arriba. Atención, el cabezazo oportuno del capitán Freddy González. Ahora sí, la tiene la pelota el conjunto de San Nicolás. Escobar jugando un poquito más atrás para Núñez. Núñez levanta la pelota. Atención, el cabezazo oportuno otra vez de Freddy González, que se para muy bien hasta este momento. Pelota arriba de Núñez. Núñez la baja muy bien. Atención, mucho cuidado, que se mete dos jugadores de San Nicolás, pero bien la marca otra vez de Santa Cruz. Este que es López jugando para Ferreira. Sale el conjunto del albirrojita por el jugador Ferreira. Ferreira jugando para Marecos. Marecos puntea la pelota, pero buen la marca entonces de Núñez otra vez. Atención, Núñez, se le fue la pelota. Va a ser lateral para el conjunto de la visita, mejor dicho, Blas Antonio. Sí, que ya va hacia adelante también. Hasta aquí, bien parado el equipo. Atención con esta. Atención, remate, gol. Gol del Sportivo Garandá. Alexi López. Gol del conjunto del albirrojita. Cuando hablábamos de la pelota hacia un costado, era lateral, que lo hizo muy rápido, complicando ahí la defensa del conjunto de San Nicolás. Y Alexi López, que es buen rematador, saca un derechazo imposible para el arquero Brites. Aquí llegó entonces la primera paridad para abrir el marcador. 1 para el Sportivo Garandá, 0 para el conjunto de San Nicolás, Blas Antonio. Sí, señor, un golazo realmente, un verdadero golazo para que la visita al Sportivo Garandá esté arriba en el score. El remate de López, que encontró esa pelota, no sé si encontró, sino más bien lo generó para que López se encuentre con ese esférico y para que pueda rematar así como lo vimos, un remate cruzado que pegó entonces en una esquina. Nada pudo hacer realmente el arquero Brites, y bueno, así de esta manera el conjunto de Garandá pasa a ganar el partido 1-0. Señoras y señores, abrió el marcador entonces Alexi López. Qué buena pegada, un golazo realmente de Alexi López. Aquí teniendo la pelota el conjunto Estigarribia para el San Nicolás. Atención, casi se complica aquí la defensa del conjunto Deportivo Garandá, pero otra vez pudo corregir Santa Cruz. Aquí jugando Armoa para San Nicolás. Recibe la pelota Estigarribia. Atención, aquí para Thiago Brites. Otra vez el conjunto de San Nicolás, Lisandro Estigarribia. Buena la marca de Ferreira. Ferreira puntea la pelota. Atención, recibe la pelota Junior Martínez, pero era en posición prohibida. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Sí, a los 7 minutos madrugó el cuadro
visitante el Sportivo Grandá entonces con López. Minuto 7 se produce el tanto de la apertura, Vicente Paniagua. Muy bien, muchísimas gracias. A los 7 de la primera etapa, entonces, abría el marcador ya Alexis López. Qué golazo de Alexis López. Señoras y señores, está ganando el Deportivo Grandá 1-0. Aquí, teniendo la pelota, el número 6. Estamos hablando de Michel Escobar. Buen cierre otra vez aquí de Marecos. Se fue la pelota, dice el árbitro principal, va a ser lateral. Lateral que ya lo ejecutó Núñez. Aquí sacando Santa Cruz. Santa Cruz jugando para Junior Martínez. Descabeza Martínez. Atención, se mete por ahí Jonás Martínez también, que es rápido, pero despeja muy bien la defensa del Deportivo San Nicolás. Aquí puntea la pelota Morel. Atención, que se mete por ahí Junior Martínez también, pero buen el cierre aquí de Núñez. Núñez puntea la pelota para que se mete por ahí el número 11. Este que es Brian Viera, que es rápido también, pero se le fue la pelota. Va a ser lateral. Lateral que ya lo hizo rápidamente. Jugando otra vez para Viera. Atención, se escapa Viera. Se va a venir el centro. Atención. Quiere jugar otra vez con su compañero. Ahora sí, la tiene Viera. Va a venir el centro. El centro muy pasado. Muy fuerte esa pelota, pero luego logra bajar muy bien Estigarribia. Se estorban aquí la defensa del Deportivo Grandá. González con Luis Mario. Aquí ataca muy bien el Deportivo Grandá. Jonás, que es rápido. Jonás se escapa, Jonás se va escapando de uno. Aquí roba la pelota Jonás, se mete, atención, se viene el segundo, se anima, le pegó. El derechazo de Jonás Martínez, señoras y señores. Brillante jugada del Chiquilín. Primeramente que gana hacia un costado, después logra pasar entonces. Y el remate extraordinario de Martínez, que se va pegando de ese travesaño. Aquí se salvó el conjunto de San Nicolás, Ariel. Sí, señor, y qué golazo. Iba a ser el golazo de la fecha, pero bueno, pasó cerca. Lo buscó realmente Martínez, la peleó, apeló a su velocidad y realmente después de una desatención ahí entre la marca también, le dejó servir el balón y llevó sin dudar hasta el remate, pero no se dio por poco. Casi era el segundo del conjunto albirrojo. Sí, señor, el compañero Ariel Acuña, que ya nos acompaña también aquí en los comentarios, como siempre, que es habitual, que nosotros también siempre transmitimos para Pulse Sport Más. Señoras y señores, 1-0 que está ganando el conjunto del albirrojita. El cabezazo, el arquero, el remate, gol. Gol de San Nicolás. Gol del conjunto del club Sport San Nicolás. El cabezazo oportuno de William Brites. Y después el arquero que no pudo dominar y saca ese remate otra vez Benítez. Y nada pudo hacer Reinaldo Bases. Aquí llegó el empate. El gol que lo hizo William Benítez para el conjunto de San Nicolás. Sí, Ariel. señor. Y rápidamente llegó al empate porque lo estaba buscando. Después del temprano gol del conjunto albirrojo, reaccionó rápido el conjunto de San Nicolás. Y en esta, claro, con la complicidad del arquero, que dio un poco el rebote, pero era complicado el balón. Y dio el rebote y lo aprovechó bastante bien William Benítez, creo, o Brites, y con este golazo logra empatar rápidamente otra vez el partido, Vicente. Señoras y señores, están igualando 1-1 el conjunto de San Nicolás con el Deportivo Grandá. Partidazos que se nos viene también. Solamente se está jugando. ¿A los cuántos minutos se produjo el empate, señor director? Si podemos fijar también. A los 11. A los 11 ya se produjo el empate entonces del conjunto de San Nicolás. Aquí la tiene Escobar, jugando otra vez para Benítez. Benítez, pero buena la marca de Marecos. Aquí Junior Martínez que puntea. Atención, se fue desviada esa pelota. Le va quedando a Martínez. Atención, pica Martínez, que le devuelve muy bien Morel. Era un poco rechazada la pelota, pero igual logra dominar Martínez. Aquí otra vez Morel puntea la pelota para que se mete también Junior Martínez. Chocaba por ahí la defensa Lodenzo Brita entonces a Junior Martínez. Nada pasó aquí, dice el juez principal. Aquí la tiene otra vez el conjunto deportivo Grandá. Ferreira jugando ahora para Isaac Saracho, que quería devolverla bien al Leonard Morel, pero vuelve a perder aquí ante la marca de Benítez. Benítez, este que es Estigarribia.
protege en el medio campo que está teniendo el conjunto de San Nicolás. Aquí se va escapando Lisandro Estigarribia, pelota arriba, atención. Y el arquero, ahora sí, Reinaldo Vázquez, que lo logra dominar bien jugando para Jonás Martínez, que es rápido. Martínez, domina Martínez, se va rebotando por Armoa, va a ser lateral que corresponde al conjunto deportivo Brendariel. Sí, señor. Bueno, Brenda, que trata de aprovechar los espacios que deja el conjunto de San Nicolás ahí atrás. Y realmente hay espacio, mucha también descoordinación a la hora de marcar el conjunto local. Y bueno, tiene la oportunidad de ahí, Brenda. Yo creo que si es que propone, va a tener oportunidad de gol el conjunto el conjunto visitante. Aquí la tiene Santa Cruz, saca Santa Cruz jugando para Luis Mario, llevaba muy bien Luis Mario, pero después vuelve a perder la pelota. Aquí pide Junior Martínez también, por ahí Ferreira, pelota va para Ferreira, si lo logra bajar Ferreira, es bueno, sí señor, la bajó muy bien Ferreira, domina muy bien ante la marca de Núñez. Aquí se va metiendo también Marecos, buen pase filtrado de Junior Martínez, Marecos se le pega. Y la defensa que protege muy bien entre las piernas del número 15, Lorenzo Benítez, se fue hacia un costado. Va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto de la albirrojita, Ariel. En esta la hizo bien el conjunto albirrojo. Después de ese cambio frente al de López con Fernández, esa buena combinación con Marecos también y que remató al largo. Y bueno, estuvo cerca. Guarentá, ya lo decíamos, si es que propone, va a tener posibilidad de gol. Sí, señor. Mientras hay un jugador caído también que pide asistencia, el árbitro que lo viene a acompañar también. Estigarribia creo que es Lisandro. Sí, señor. Lisandro Estigarribia, que está sentido, pide derecho, sí. asistencia también. Bueno, ahora sí regresa el árbitro principal, mientras que también Luis Mario está sentido. Ahí con el ayudante técnico Isidro Santa Cruz, que le está asistiendo también a Luis Mario. Señoras y señores, dos jugadores que se golpeó en este caso, Ariel. Sí, el antebrazo parece que es el... Bueno, ahora sí, todo listo. Hay un tiro de esquina que corresponde al conjunto del Deportivo Brendá. Señoras y señores, 1-1 está el compromiso. A los 7 minutos abría el marcador con ese golazo Alexis López. Después, a los 11, empataba William Benítez. Aquí el centro de Jonás Martínez. Atención, buen centro de Jonás. El arquero que se le fue la pelota. Nadie pudo cerrar esa posición. Otra vez para Freddy González, el capitán. Tiene que venir el centro de Alexis López. Atención. Pero me parece que ya ahí van a tener levantado. Sí, señor, juego va a ser salida que corresponde al conjunto de San Nicolás. Sí, levantó temprano, pero qué buen centro de Martínez. Directo en el área chica. Y yo creo que son oportunidades que lo va a tener todo el partido. Y una de esas lo puede aprovechar el conjunto del rojo. Sí, señor, aquí la tiene Núñez para San Nicolás. Pelota arriba de Núñez. Atención. Pero me parece que era directo al arco, pero la pelota se fue perdiendo por la línea final. Va a ser del arquero Reinaldo Vázquez. Acomoda esa pelota para la salida entonces. 1-1 está el compromiso. 1 para San Nicolás, 1 para el Sportivo Brendá. Aquí la tiene Viera. Viera que es rápido, puntea la pelota porque se mete Benítez. Atención, si logra el centro. El arquero. Ahora sí, Reinaldo Vázquez llega entonces atrapando esa pelota muy bien. Juega para Ferreira, muy bien el cabezazo aquí de Saracho otra vez que quiso dominar pero no lo logra. Y se va escapando Escobar para el conjunto de San Nicolás. Escobar le convierte en falta a Escobar. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto local, Ariel. Sí, señor. Bien la falta cobrada. Presionó bien también ahí Saracho. No dio la pelota por perdida y quiso recuperar, pero cometió la falta. Y ahora se viene este tiro libre para el conjunto de San Nicolás. Señoras y señores, está preparando la pelota el número 10, Thiago Brites. Va a autorizar el árbitro. Ahora sí, autoriza el árbitro. Pelota arriba, mejor dicho, el cabezazo de Luis Mario. Otra vez la pelota que le queda a Armoa. Pelota arriba de Armoa. Ahora sí, puntea muy bien el número 7, el cabezazo. Y el arquero que manotea. Pero no llegaba nadie para poder cerrar. Pero de igual forma
Sale con los puños el arquero Reinaldo Vázquez. Aquí otra vez Estigarribia, que es muy rápido, escapa de uno, de dos. Pelota arriba, atención. ¿Quién llega para cerrar? No pudo rematar el número 10. Otra vez que le queda la pelota, el remate desde afuera. Entonces probaba de ocasión Lorenzo Benítez. Pero va a ser arco para el conjunto Deportivo Brenda. Sí, señor, estamos viendo un buen partido de ida y vuelta porque ambos tienen esa libertad, esa facilidad, mejor dicho, de llegar al ataque y tener estos tipos de remate que le está dejando mucho espacio realmente ambos equipos ahí atrás, y cada uno de esas yo creo que seguramente vamos a gritar más goles el día de hoy, Vicente. Sí, señor, aquí se escapa muy bien Marecos. Bien. Pasa por uno, pasa por dos. Y por toca tres. Ahora con Ferreira. Señoras y señores, se va adelantando Ferreira. Isaac, que es hábil también, quiso enviar el centro, pero no pudo. Vienen de la marca aquí. El cabezazo por uno de Martínez. Despeje de Núñez. Pelota para Viera. Atención, se viene en la réplica del conjunto de San Nicolás. Pelota arriba, atención. El cabezazo y González muy bien, baja en esa ocasión. Entonces, jugando ahora para Morel. Morel en el medio campo para el Deportivo Brenda. Ahora sí, punteo otra vez para Ferreira, que es hábil. Ferreira. Otra vez le toca la pelota entonces a Ferreira. Tiene posibilidad de cruzar también Ferreira, pero quiso jugar con Marecos. Juega con Marecos. Ahora sí, Marecos jugando para Morel. Morel toca y toca el Deportivo Brenda. Tiene Morel. Atención, se viene el golazo. Atención, le pega Morel. Quiso jugar otra vez para Jonás Martínez. Va a venir el centro, pelota arriba, al cabezazo otra vez de la defensa del conjunto de San Nicolás. Qué buena jugada de Morel, pero no lograba conectar bien esa jugada, Ariel. Y no se animó a pegarle, capaz estaba tapado el arco, pero tenía toda la posibilidad después de una enorme jugada. Prácticamente pasó por 4 jugadores ahí, con su habilidad, con su técnica, el buen mediocampista que tiene el conjunto de Brenda. Señoras y señores, va a ser lateral, que ya lo hizo rápidamente Núñez. Pelota arriba, atención, baja muy bien Viera, pero ahora sí, la pelota es para Alexis López. Aquí puntea y se va escapando Jonás. Tiene el segundo Jonás. Se va perdiendo otra vez Jonás, chocando ahí con Núñez. O si no, era el segundo. La tenía Jonás Martínez, que es rapidito, que tiene el conjunto de la albirrojita, Ariel. Muy picante el delantero del conjunto de Garendá, que siempre está pendiente y apela a su velocidad. Y esta vez se viene este tiro de esquina. Corner, pelota arriba de Jonás, el cabezazo de Saracho y la defensa que no se quiere complicar, que lo saca jugando para Benítez. Benítez se va escapando ante la marca de Ferreira. Se mete Benítez y Ferreira la cierra muy bien hacia un costado. Va a ser lateral que corresponde. Partidazo que se vive 1-1 este compromiso, Ariel. Señor, de ida y vuelta. Partido intenso, ambos equipos buscan el arco rival y ya el resultado lo dice. Ya ambos equipos lograron su gol y hasta ahora, como decíamos, todo pinta que vamos a gritar más goles el día de hoy. Sí, señor. Aguantame que se nos viene también ahí Martínez y el arquero. Bien por Brites. Este que es Fernando Brites. Saca Brites, el arquero de San Nicolás. Jugando ahora para quién. Este que es para Ferreira, que puntea muy bien. Atención. Jugando para Martínez. Martínez que no pudo dominar. Saracha tampoco. Pero Alexis López sí. El cabezazo oportuno ahora de Armoa. Armoa jugando para Viera. El conjunto de San Nicolás que tiene ahora la pelota. Puntea muy bien. Y Manuel Santa Cruz, que no quiere complicaciones. Rechaza muy bien. Y la tiene el arquero Fernando Brites para el conjunto de San Nicolás. Mientras que está caído Isaac Saracho para el conjunto del Deportivo Brenda. Del conjunto del Deportivo Brenda, mejor dicho, Ariel. Bueno, no sé si un golpe o algo, pero ahí está el capitán. El capitán ahí está asistiendo ya a su compañero Saracho, que está haciendo un buen partido también. Está bajando todas las pelotas arriba. En el ataque están bien. Capaz Junior Martínez, falta ajustar más alguna cosa. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. El árbitro tampoco hizo el... Bueno, vamos a ver qué ocurre en esta jugada, Ariel. No llegué a observar, pero el arquero me parece que soltó. Pero, bueno, el árbitro tampoco hizo el pitazo, entonces no...
Tampoco dijo nada, ¿verdad? Bueno, Por eso la duda del jugador de Barendá que tiene el balón. aquí el cabezazo de Manuel Santa Cruz para la defensa del Deportivo Brenda. La baja muy bien Leonard Morel. Ahora sí, un poquito más atrás para Santa Cruz. Tiene que sacar Santa Cruz, que sale muy bien con Luis Mario. Luis Mario, el lateral izquierdo que tiene el conjunto del Deportivo Brenda. Aquí puntea la pelota para que se mete Saracho. Saracho, que domina muy bien. Pero me parece que ya estaba fuera de juego, dice el asistente 2, que tardó un poquitito para levantar el banderín. Tuvo su duda, ¿eh? El público ahí también que gritó. Pero bueno, cobra al final fuera de juego y será salida para el conjunto de San Nicolás. Señoras y señores, Brites, el arquero, que saca en esta ocasión buscando al otro, el número 4, que sería entonces William Benítez, el autor del empate en este compromiso. Aquí Marecos jugando para Ferreira. Ferreira, ahora para Isaac Saracho. Atención, Saracho juega para Alexis López, que se anima a pegar. Es bueno, le pega López. Desde esa misma distancia también era el golazo de Alexis López. Aquí se le fue mal a López, que va a hacer salida que corresponde. Y el árbitro principal, el señor Ignacio Benítez, dice que hay 1 minuto de hidratación, compañero Ariel Acuña. Sí, señor, así mismo. Un partido dinámico, eso hay que decir. 2 goles hasta el momento. Golpeó primero el conjunto de Barendá y después, los 4 minutos más tarde, ya llegó al embate del conjunto de San Nicolás, que lo buscó sin dudar mucho y también dejó espacio ahí atrás y hasta estuvo por la segunda del conjunto de Barendá, hasta en esta buena jugada de Martínez y después también de Leonard Morel. Y hay que decir, cada vez que propone va a tener esas posibilidades ambos equipos, Vicente. Sí, señor. Y nosotros vamos a aprovechar esta pausa también para poder agradecer a la firma que nos hace posible con el compañero Pablino Acuña. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nosotros, como siempre, tenemos auspiciantes, presentadores exclusivos en cada transmisión. Agradecemos a Carnicería Tres Hermanos, que está a una cuadra nada más de la cancha de Sport San Nicolás, en el centro mismo de la ciudad de Iribucuá, con las mejores carnes y con el mejor precio todos los días. Carnicería Tres Hermanos, te aguardamos todos los días desde bien tempranito en el centro mismo de la ciudad de Iribucuá. Muchísimas gracias por el respaldo también en esta transmisión. Agradecemos a Magalí Novedades, por supuesto, con las prendas de vestir para todas las edades, con el mejor precio en el centro mismo de Arendá, a pasos del Colegio Nacional Arendá. Te espera Magalí Novedades, te espera con las prendas para todas las edades y con el mejor precio. Agradecemos también a nuestro presentador exclusivo, a TV Cable, servicios de internet, TV Cable Digital Multimedia, 0183-485-833. TV Cable Multimedia Digital. Estamos cubriendo toda la zona de Iribucuá con el servicio de internet por fibra. Agradecemos a Fran Sport, por supuesto, indumentaria deportiva para tu club deportivo, para los equipos estudiantiles. Todo tipo de prendas, indumentarias deportivas, lo encontrás en Fran Sport, nuestro presentador exclusivo en cada transmisión también. Muchísimas gracias. Agradecemos a Compasa Arendá también con nosotros desde Arendá, enfrente mismo del tinglado municipal de Arendá. Te espera Compasa Arendá con el mejor precio en combustible desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Te esperamos en Compasa Arendá. Agradecemos también al abogado Fernando Gómez, servicio completito en cuanto a asesoría jurídica generalizada. 0975. Espera que ya vamos a confirmar el número de teléfono de nuestro amigo Fernando Gómez, el abogado que siempre también nos acompaña en nuestras transmisiones de Pulse Sport Más. Agradecemos también a Bonanza, sección de panadería completito, panaderías dulces y salados completitos en Panadería Bonanza sobre la calle San Roque, Iribucuá. Te espera, es en su local. También agradecemos por último a Casa Alex, como siempre también materiales de construcción en general. Cubrimos toda la zona de Iribucuá, Vicente. Señoras y señores, cuando se juega otra vez, los minutos que se queda aquí, la tiene Saracho muy bien. La pelota dominando Saracho hacia un costado. Ahora un poquito más atrás jugando para Marecos. Marecos que protege y después la vuelve a perder. Ahora sí,
logra conectar esa pelota y corre David Santa Cruz para poder sacar esa pelota y lo saca, y de rebote entonces que rebota por William Benítez, va a ser saque en la lateral que va a corresponder al conjunto del Sportivo Orendá, que está haciendo un buen partido jugando como visitante, Ariel. No, y realmente entraron enchufados los chicos ahí, bien predispuestos también con el regreso del capitán, del central, el buen central que tiene el conjunto de Orendá, manejando todo ahí en la saga. Siempre tienen buenos centrales, buen mediocampista, Morelli, López haciendo ahí su trabajo, y en la delantera está haciendo un picante Saracho y Martínez por sobre todo. Aquí la tiene López jugando para Ferreira. Saracho que quiso filtrar esa pelota también, que no pudo dominar. Aquí se le fue la pelota de Benítez, va a ser lateral que ya lo hizo rápidamente. Se va corriendo por ahí Ferreira. Núñez, que no se quiere complicar, jugando hacia un costado. Aquí baja muy bien de pecho Saracho, le devuelve para Ferreira, pero mal. Entonces esa pelota que recupera muy bien Núñez, se va escapando ahí ahora el conjunto de San Nicolás, pero me parece que hubo falta de Mareco. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Sí, señorita, San Nicolás, que tiene buenos extremos delanteros, por sobre todo Viera, que es un buen jugador, rápido, ágil, que siempre complica ahí en el ataque. Bueno, aquí baja muy bien Viera. Quería rechazar Marecos, pero no logra esa pelota conectar. Marecos, se le fue la pelota, entonces va a ser tiro de esquina. Tiro de esquina que va a corresponder entonces al conjunto de San Nicolás, que tiene una pelota para Ariel. Sí, señor, otra vez bien por el capitán, que interceptó rápidamente ese remate. El número 10, que es Thiago Brites, pelota arriba, y el arquero con los puños que sale a sacar esa pelota, pero hay un jugador caído. Me parece que es Santa Cruz, que está sentido ahí. David Santa Cruz, sí, en el salto se cayó mal ahí. Pero bueno, ya se recupera. Era Saracho otra vez. Saracho que está recibiendo unos cuantos golpes y realmente falta mucho en el partido, pero vamos a ver qué tal aguanta el delantero del conjunto de Vigarenta. Sí, señor, Saracho que bajaba entonces para poder sacar esa pelota, y después que recibe ese golpecito Saracho, pero ya se recupera. Aquí sacando la pelota el arquero Reinaldo Vázquez, el cabezazo de Junior Martínez que no pudo dominar también, y Ferreira que deja pasar. Esta ocasión va a ser lateral por lo menos, que lo toca entonces al Sportivo Orendá. Este partido entonces estamos transmitiendo en vivo, en directo a través de nuestro canal de YouTube y también de nuestra app Radio TV Online. Para toda la gente que está mirando la transmisión va nuestro saludo también. Aquí la tiene López, el remate de López, y el arquero Fernando Brites, que domina muy bien entonces, que lo saca también ahora. Pelota de Brites, ahora recibe Marecos que choca ahora con el número 6, Michel Escobar, que le produce falta. Va a ser tiro libre que corresponde al San Nicolás. Por la falta, hasta dirían que si era amarilla nadie iba a reclamar nada, pero no, así no me dijo el árbitro, que está tranquilo, no se apura para nada. El árbitro tampoco dinamiza mucho el partido. Señoras y señores, tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Pelota arriba del número 10. Buena pelota y el cabezazo oportuno del capitán Freddy González. Aquí la tiene Martínez, que tiene posibilidad de correr. Martínez jugando para Leonard. Morel. La pelota de Morel, dominando en dos ocasiones Morel, el mediocampista que tiene el Sportivo Orendá. Aquí Martínez puntea muy bien, que le queda la pelota a Saracho, se va metiendo Saracho, lleva la delantera Saracho, ahora sí jugando para Alexis López, pero me parece que ya estaba en posición prohibida. López va a hacer salida que corresponde al conjunto de San Nicolás. Bueno, Vicente, queremos mandar saludos a la gente que están viendo en España, a las hermanas Vázquez, Librada, Irene y Sonia Vázquez, que están viendo y por supuesto también están respaldando nuestra cobertura. Te cuento, Vicente y compañeros, como así también la licenciada Suni Báez está viendo desde España nuestra transmisión y dando su respaldo, por supuesto, al Sportivo Vigarenda.
Muy bien, le mandamos saludos también a las chicas que están viendo desde España, acompañando la cobertura, por supuesto, acompañando también a la albirrojita, como siempre, fanática, las chicas, las rubias que están viendo en España, Ariel. Sí, señor, mucha audiencia viendo esta transmisión. Bueno, ocurrió la falta ahí. No sé si eran para tanto, pero otro tiro libre, una más en el partido para el conjunto de San Nicolás. Señoras y señores, ya en instante también marcamos el tiempo de juego que se juega este compromiso con el compañero Ariel después de este tiro libre. 1-1 está este compromiso. El conjunto del Sportivo San Nicolás con el Sportivo Arendá, categoría sub-20. Tiro libre que corresponde entonces, pelota arriba. Atención, el cabezazo oportuno de Freddy González. Aquí queriendo devolver la pelota el conjunto de San Nicolás, pero se le fue por la línea final, va a ser salida. Marcamos el tiempo de juego con el compañero Ariel Acuña. Sí, señor, ya llegamos a los 34 minutos de esta primera etapa y el partido sigue igualado 1-1. 1-1 el compromiso, 1 para San Nicolás, 1 para el Deportivo Arendá. Aquí el cabezazo oportuno de Junior Martínez. Martínez que quiso jugar con Ferreira, pero puntea muy bien Núñez. Aquí Benítez que pone toda la carrocería para poder llevar esa pelota después. Aquí bien la marca de Mareco que le convierte falta, sí señor, va a ser tiro libre que corresponde. Y el arquero, el altote Vázquez, que se va acercando para la ejecución, Ariel. Sí, señor. Pide a todos sus compañeros que vayan allá arriba. Él será el encargado de sacar ese balón. Reinaldo Vázquez, que va a sacar entonces este tiro libre. Atención, pelota arriba de Vázquez, quien se anima a sacar esa pelota. La defensa del conjunto de San Nicolás. Aquí la baja Morel. Morel que es hábil con la pelota, protegiendo esa pelota Morel. Ahora sí, le acompaña Luis Mario. Luis Mario queriendo hacer el túnel, Luis Mario. Después buena conexión de Armoa para el conjunto de San Nicolás. Aquí la tiene Luis Mario, pide la pelota por ahí Junior Martínez. Si la baja muy bien, Saracho es bueno. Aquí bajando Saracho para Alexis López. Se va metiendo López. Le tiene posibilidad para el segundo. López, el remate. Otra vez la pelota que rebota por López. Y Jonás Martínez que quiso dominar pero no logra contener. Ahora sí, Martínez jugando para Leonard Morel. Morel se va metiendo Morel. Ahora sí, vamos a ver si se anima el centro. Morel se va escapando. Morel y le rechaza muy bien Estigarribia en esta ocasión. O si no, estaba el segundo aquí. Pelota arriba de González. Buen centro de González. El cabezazo oportuno de Estigarribia. Aquí protege esa pelota Morel. Aquí otra vez el cabezazo. Acompaña por ahí Saracho también. Atención. El chilena. Y la pelota a la pierna. Entonces arriba de Jonás Martínez, que aparece también la tarjeta de amonestación para el Chiquilín, Ariel. Sí, señor, bueno, no vio el balón, no es que tuvo intención. Yo creo que está bien la tarjeta amarilla en sí, porque, bueno, prácticamente intentó el remate, pero sí le acertó con todo al jugador de San Nicolás y con esto cobró la tarjeta amarilla. Entonces, el primero en el partido, la tarjeta, y es para el jugador del conjunto de Arendá. Señoras y señores, está sentido la defensa del conjunto de San Nicolás en el piso, que pide asistencia también. Está sentido después de esa falta del Chiquilín. Estamos hablando de Jonás Martínez, que ya recibe la primera tarjeta de amonestación. Señoras y señores, después la categoría sub-20, estamos también para el compromiso del plato fuerte que se juega, el clásico de la Liga Deportiva de Uruguay, el conjunto de San Nicolás, que recibe hoy al Sportivo Arendá. Este compromiso que había también en la primera rueda, el conjunto de San Nicolás en la categoría sub-20, aquel partido, Ariel, que salía, que no tuvo marcadores alguna, salió 0-0, me parece que ese compromiso, sí. Así es que empate. Hoy ambas categorías. Y hoy de vuelta 1-1 está este compromiso, ya con el marcador incluido en la categoría sub-20 hasta este momento. Sí, señor, ahí está. Y parece que ya no sigue más Escobar. Y ahí está. El brazo o su hombro, parece. Su hombro sintió el golpe y sí,
la saltó con todo ahí con la pierna Jonás, que intentó hacerle remate y bueno, entró el balón y se fue con todo contra el jugador de San Nicolás. Sí, señor, estamos hablando del capitán Michel Escobar, que abandona la cancha. Entonces me parece que cayó encima de su brazo después de esa pelota con Jonás Martínez. Aquí Viera recibe la pelota y puntea muy bien Marecos, que le da la pelota a Ferreira. Tiene que sacar Ferreira y se va adelantando Ferreira, que lleva muy bien la pelota. Tiene que jugar con su compañero, que no quiere jugar entonces y se le va escapando. Ahora sí, va a ser lateral que corresponde para el conjunto del Sportivo Brenda. Sí, señor, ya prácticamente tiempo cumplido, casi faltando un minuto. Y bueno, Brenda ahora que tiene la posibilidad con ese lateral. Bueno, lateral que va a ser para el Sportivo Brenda. Ferreira, que tiene esa pelota para la ejecución. Ahora sí, jugando para Junior Martínez. Esa pelota que deja pasar la defensa del conjunto de San Nicolás. Va a ser salida desde la valla entonces del conjunto de San Nicolás. Fernando Brites prepara entonces la salida. El árbitro que mira también el cronómetro, porque estamos llegando ya a los últimos de esta primera etapa. Pelota arriba, el cabezazo oportuno del capitán Freddy González. Aquí Morel protege esa pelota, pero lleva. Ahora es para San Nicolás. Armoa se va adelantando también. Estigarribia. Luis Mario, que le hace rebotar la pelota, entonces se va a un lateral. Va a ser lateral que corresponde al conjunto del Sportivo Brenda. Última pelota. Ahora sí, sí señor. El árbitro principal, Ignacio Benítez, dice que es el final. Resultado parcial 1-1. 1 para San Nicolás, 1 para el Sportivo Brenda. Ariel. Sí, señor, así culminó esta primera etapa. Un partido parejo, bastante, diría. Ambos tuvieron la oportunidad de gol. Ambos, metieron su gol. Pero sí, capaz sí tuvo unas dos oportunidades el conjunto de Brenda. Para también tener la ventaja y no lo supo aprovechar, pero sí parejo. San Nicolás también cada vez que propuso supo llegar al arco rival y a peligrar el arco de Vázquez, que fue capaz, que sintió un poco en ese gol, porque dio el rebote, se le escapó, pero era una pelota complicada, justo se le fue en el pecho y al dar el rebote lo aprovechó bastante bien William Benítez. Bueno, con esto termina la primera etapa y hacemos una pequeña pausa y ya retornamos. Viste con energía, vive con pasión. Fran Sport, indumentaria deportiva, moda deportiva para los protagonistas de hoy. Auspiciante oficial de Pulse Sport Más.
Viste con energía, vive con pasión. Fran Sport, indumentaria deportiva, moda deportiva para los protagonistas de hoy. Auspiciante oficial de Pulse Sport Más.
Muy bien, señoras y señores, estamos de vuelta con ustedes a través de nuestra página oficial, a través de nuestro canal de YouTube, que es Pulse Sport Más, para todos ustedes. Este partido de la categoría Sub-20 que se juega aquí en el escenario entonces del conjunto del Club Sport San Nicolás, que hoy recibe al conjunto del Deportivo Arandá, categoría Sub-20, en este compromiso de la primera etapa que se nos fue 1-1, y ahora ya estamos listos para este segundo tiempo. Eminente el arranque, compañero Ariel Acuña. Sí, señor, ya ambos equipos en la cancha, el árbitro también esperando nomás ya las indicaciones de sus asistentes, y ya vamos a iniciar con todo esta segunda etapa. Que bueno, el partido fue bastante parejo en la primera etapa y vamos a ver qué tal en esta segunda. Señoras y señores, mientras cronometra el árbitro principal, Ignacio Benítez, ahora sí autoriza el árbitro, tocó Martínez. Fútbol en marcha este segundo tiempo entonces aquí en la cancha del Club San Nicolás. Pelota arriba, la baja Ferreira, puntea la pelota Ferreira. Aquí Martínez bajando muy bien para Saracho. Atención, se mete Saracho por ahí jugando otra vez para Ferreira. Ferreira que tiene la condición para poder correr, pero muy bien el cierre otra vez de Thiago Brites. Va a ser lateral para el conjunto del Deportivo Arandá. Marecos que se acerca. Marecos para el lateral. Ahora sí, ya lo hizo. Pelota arriba, atención, el cabezazo. Me parece que fue rebotado por Thiago. Y el árbitro dice que es por último entonces de Saracho. Va a ser salida que corresponde al conjunto de San Nicolás. El arquero, que es Fernando Brites. Pelota arriba de Brites y el cabezazo oportuno del altote, el capitán Freddy González. Aquí, Jonás Martínez, que presionaba en esta ocasión también, pero buen el cierre otra vez del jugador Michel Escobar. Va a ser lateral que corresponde al Deportivo Arandá. Pelota de Jonás Martínez. Martínez que se escapa muy bien, se va escapando de uno, de dos. Martínez, atención. Y ahora me parece que ya era falta, sí señor. Retroceso entonces de la jugada. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del Deportivo Arandá. Sí, señor, ahí está todo el talento de Martínez, que en esta ganó su falta él solito. Y bueno, consigo este gran tiro libre para el conjunto de Arandá. Aquí la pelota de Freddy González y le pide otra vez Alexis López, y Freddy González que se va a buscar el centro entonces de López. Atención, tiro libre que corresponde, autoriza Benítez. Pelota arriba de Alexis López, el cabezazo, peinaba por ahí Saracho. Otra vez la pelota que le queda a González y después zafa de la marca también el jugador, el número 17, Lisandro Estigarribia, que puntea esa pelota que se le fue, pero rebotaba del jugador del Deportivo Arandá. Va a ser lateral que corresponde al conjunto de San Nicolás, que es Núñez jugando para Viera. Atención, Viera que quiso escaparse de Ferreira, pero bien ante la marca de Ferreira jugando ahora para Marecos se va escapando ahora, puntea la pelota para quién, para nadie, aparecía por ahí, pero la defensa sí, el número 15 Lorenzo Benítez protegía ese balón y dejó pasar. Va a ser lateral que corresponde al conjunto de San Nicolás, que no se apura para nada. Están empatando 1-1. Primeros minutos que se juega en esta segunda etapa. Aquí la pelota de Saracho, que quiso acomodar después, pero la pierde ante la marca otra vez de Núñez, que rechazaba buscando a Viera, pero se le fue también la pelota. Va a ser del arquero Reinaldo Vázquez. Salida que corresponde entonces del albirrojita. Sí, señor, ahí está Vázquez, que va a salir tranquilamente, y bueno, Valentín intenta, no cambió su sistema táctico ni nada, sin cambios hasta ahora en el partido, Vicente. Sí, señor, ya en instante también miramos la banca de expectativa que tiene uno y dos DT de este compromiso, los jugadores que están en la banca de suplente del DT Núñez y también de Barrios. Aquí pelota arriba, atención, el cabezazo otra vez de Estigarribia, que no fue sacando bien, que otra vez le queda la pelota al Deportivo Arandá. Ferreira que protege ese balón. Ferreira se va a escapar, Ferreira se escapa de la posición. Ferreira otra vez jugando ahora para Marecos y puntea la pelota
Estigarribia. Atención, se viene la réplica del partido de Sport San Nicolás, mejor dicho. Lisandro López jugando para Viera. Atención, Santa Cruz que puntea muy bien la posición aquí protegiendo Saracho. Saracho que la domina muy bien. Ahora tiene que jugar para Morel. Buena pelota para Morel. Se va escapando ahí Martínez que se abre hacia un costado. Buena posición de Martínez. Otra vez ganando esa posición. Aquí recibe la pelota Morel. La baja Morel. Jugando ahora la pelota solito que le queda la pelota a Morel. Morel que se va escapando. Y la falta que le cometen a Morel va a ser tiro libre que corresponde al conjunto deportivo Brenda. Bueno, agradecemos a Panadería Bonanza, panadería en general, por supuesto, dulces y salados. Está también sección de despensa, como así también bebidas, embutidos, productos básicos para el consumo diario. Contacto al 0975-642-553 para hacer pedidos, porque también estamos realizando reparto en toda la zona. Panadería Bonanza de la familia Recalde Benítez, sobre la calle San Roque, Uribucuá. Tiro libre que corresponde al conjunto de la albirrojita. Este que es Alexis López, pelota arriba de López, atención en el área chica, prácticamente la baja Jonás y se anima a pegar Jonás. Ahora la domina muy bien Jonás para el remate. Era Emanuel Davis Santa Cruz que le pegaba ahí de derechazo. Buena jugada de Martínez. Aquí casi llegó el segundo el Deportivo Brandari. Y otra vez Jonás Martínez en el rebote, fabricó él solito toda la jugada y le sirvió a Davis Santa Cruz para el remate, que no le pegó bien, se le pegó muy por debajo, se le fue muy por arriba el balón, pero otra vez está avisando el conjunto albirrojo. Pelota del arquero Prites jugando para Viera, entonces que se le fue la pelota y que le queda al arquero Vázquez. Aquí el cabezazo oportuno de la defensa, teniendo la pelota Ferreira que es hábil, puntea para que se mete por ahí Saracho la domina muy bien, me parece que le cometen falta, sí señor, un poco más cerca ahora que tiene esta pelota parada, va a ser tiro libre que corresponde al Sportivo Brenda. Bien por Saracho, que fabricó bastante bien esta falta y se viene un buen tiro libre. Y ojo con esta, tiene buenos pateadores y buenos cabeceadores el conjunto de Beretta. Señoras y señores, se adelantan por ahí Marecos, también el capitán Freddy González, para buscar ese centro entonces de Manuel Santa Cruz. David Manuel Santa Cruz. Pelota arriba, atención, que le queda la pelota a López, el remate otra vez, me parece que era mano. Pero mano, me parece que es de López, sí señor. Sí. Va a ser entonces tiro libre. Aquí llegó muy bien otra vez de la pelota para el conjunto del Deportivo Brenda. Sí, tuvo en el rebote la posibilidad de López, que no le pegó de primera, paró primero el balón y después ya llegaba la cobertura ahí de los hombres del conjunto de San Nicolás y cubrió bien ese remate, y con esto lo está buscando el conjunto de Brenda, su segundo gol. Aquí la pelota del arquero que cae prácticamente para la defensa del Deportivo Brenda. Marecos que se va escapando Marecos, también para Emanuel Santa Cruz. Aquí Ferreira, atención, me parece que era falta en perjuicio de Estigarribia, que se le fue entre los tobillos de Ferreira. Bueno, el árbitro que no lo vio en esta ocasión va a ser lateral rápidamente, que ya lo hizo. La pelota que le queda a Ferreira, atención, el centro de Ferreira, si logra cerrar Jonás, me parece que se fue un poco tarde ya Jonás, pero luego la domina muy bien Jonás, se va escapando Jonás y se anima a pegar, atención Jonás, era hacer la jugada individual, que le queda la pelota otra vez a David Manuel Santa Cruz, atención. Y Saracho también, que lo busca otra vez después, puntea esa pelota, pero me parece que era falta todo del Chiquilín, la tuvo el segundo, pero no pudo ser Ariel. Y otra vez Martínez, que con su calidad logra siempre hacer 1 o 2 de más, pasando a sus jugadores. Cuando en el momento de patear, no sé, se le fue un poco el balón, no tuvo ya la oportunidad después para hacerlo. Y con esto pierde otra oportunidad. Y todo mérito de Martínez, que lo está buscando y parece que va a tener en cualquier momento su oportunidad de gol. El buen delantero del conjunto albirrojo.
Yo decía, si era el primero, esa zafada de Martínez, Sí. la primera, si se animaba a pegar, era bueno, Ariel. Era bueno, Después sí. dejó pasar, quería pasar entre todos, pero era imposible del Chiquilín Martínez, Pero igual, que se le fue rebotando sí. esa pelota después de la defensa, que estuvo parado, buena parada ahí de la defensa también, y después de esa jugada que vino entonces a producir una falta, me parece que tenía que ser de Bugarendá, pero el árbitro cobra entonces para el conjunto de San Nicolás, que Santa Cruz quedó sentida en esta ocasión, Ariel. El Mendencilla, ahí está. Bueno, el partido va a nadie, prácticamente el remate ahí, la salida del conjunto de San Nicolás. Y bueno, Guarendá está bien posicionado en la cancha. San Nicolás ahora con algunas dudas, flojo todavía en la delantera, por sobre todo. Estigarribia, Viera, Benítez hasta ahora no aparecieron mucho en el compromiso. Señoras y señores, va a ser salida que va a corresponder, mejor dicho, desde la valla del arquero Reinaldo Vázquez. Aquí jugando jugada cortita para Alexis López que levanta la pelota jugando a Jonás Martínez, que es hábil. Se va escapando otra vez de Armoa, que es imposible de atajar a este chiquilín. Puntea la pelota para Leonard Morel se va escapando ahora para Martínez que le va a levantar, mira otra vez a Morel, atención, era para Morel esa pelota, pero se le fue agarrando. Es Estigarribia, el altote que tiene en la defensa del conjunto de San Nicolás. Aquí la pelota que robaba la posición, pero era en posición prohibida. Salida que corresponde, pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno. Baja muy bien ahora el conjunto de San Nicolás, que se viene la réplica. Lleva la pelota ahora y la corta muy bien otra vez Emanuel Santa Cruz. Hacia un costado va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto local. Sí, está Marcos, otra vez que hoy está haciendo un partidazo. El lateral derecho del conjunto de Garendá, que está firme en la marca. Aquí se va adelantando entonces el número 10, Thiago Brites, que tiene una pelota parada, un tiro de esquina. El conjunto de San Nicolás prepara la pelota, el árbitro que lo va a autorizar. Tiro de esquina que corresponde al conjunto de San Nicolás. Ahora sí, se va a venir el centro, autoriza el árbitro, pelota arriba, atención, el cabezazo entre los puños del arquero Vázquez, saliendo entonces y se viene la réplica. Martínez que le pide a Morel, pelota cedida para Martínez, se va escapando Martínez, atención, esta vez no pudo ante la marca de Armoa. Ahora sí, otra vez Benítez se mete con Escobar para San Nicolás, era falta, sí señor, tiro libre que tiene a su favor el conjunto de San Nicolás. Muchísimas gracias por el respaldo a las hermanas Vázquez. Desde España están viendo y apoyando fuertemente la transmisión, como así también al Sportivo Arendá, a Librada, Irene y Sonia Vázquez, quien está viendo también la transmisión. Muchísimas gracias por el respaldo a la transmisión. A la licenciada Suni Báez también desde España acompañando. Agradecemos muchísimo por la predisposición de apoyar la transmisión de este compromiso. Señoras y señores, tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Prepara la pelota el número 10, Thiago Brites, pelota arriba de Brites, el cabezazo, solito nada más estaba Viera para el cabezazo y no pudo conectar bien. Atención, llegaba muy bien entonces de la pelota parada y Viera que no pudo conectar, Ariel. Sí, no pudo conectar porque era un muy buen centro y estaba solito, pero no lo supo golpear bien el balón y peinó, y con esto es la salida del conjunto de Guarenda. Aquí la pelota de Reinaldo Vázquez, que baja muy bien ahora. López buscando el centro para Martínez y despeja muy bien la defensa. Aquí Luis Mario jugando para Morel jugando para Alexis López. Atención, pica Jonás Martínez y también acompaña el otro Martínez. Estamos hablando de Junior, pero la pelota que le queda a Fernando Brites, que apura la salida. Pelota arriba del arquero, la peina por ahí el número 7, jugando otra vez para Viera. Atención que se mete y Santa Cruz que cierra entonces otra vez anticipando con esa pelota, o si no se metía Viera, pero sigue el peligro. Pelota arriba de Viera, atención, y el arquero Reinaldo Vázquez que le busca ahora a Ferreira baja y domina muy bien. Ahora sí, quería zafarse de la marca, pero no pudo entonces Ferreira una vez más. Aquí Morel que corrige, tiene que zafar de la marca Morel.
pero me parece que ya había falta. Sí, señor. Tiro libre que corresponde al conjunto del Deportivo Brenda. Sí, señor, ahora sí está siendo más dinámico tras el partido, porque estaba cayendo en ese hueco de esperar y ver qué pasa. Y ahora sí ambos equipos están buscando otra vez llegar al arco rival y se ganó ahora este tiro libre el conjunto de Guaranda. Reinaldo Vázquez para la ejecución, pelota arriba, atención, entraba por ahí Martínez también y López que se anima al remate desde afuera, prácticamente López lejos del arquero, entonces Brites va a ser salida que corresponde al conjunto de San Nicolás. Marcamos el tiempo de juego, compañero Ariel. Sí, señor, llegando ya los 14 minutos de esta segunda etapa del partido, sigue igualado 1-1. 1 para San Nicolás, 1 para el Deportivo Aranda. Señoras y señores, a los 14 que se juega de este partido del segundo tiempo. Aquí la pelota de López. López que se complica en esta ocasión. Atención, llega la pelota del número 10 y Manuel Santa Cruz otra vez despejando esa pelota y de rebote que le queda al conjunto de San Nicolás. Aquí con toda pelota David Santa Cruz salía a despejar, entonces aquí otra vez lateral que corresponde, que ya lo hizo rápidamente el conjunto deportivo, el Sport San Nicolás mejor dicho. Otra vez la pelota, ahora sí va a ser ya del Sportivo Aranda, así como lo muestra el árbitro principal, el señor Benítez. La pelota que cae para Estigarribia, atención, una plancha, me parece que tiene que ser amolestado el número 17, que solamente el árbitro advierte en forma verbal que se zafa aquí el número 17 de la tarjeta amarilla, era plancha incluido entonces de Estigarribia, que solamente lo cobra un tiro libre. Tiro libre que corresponde al conjunto del Sportivo Aranda. Santa Cruz está para la ejecución. Santa Cruz, pelota arriba de Santa Cruz. ¿Quién para cabecear? El número 7, solito. Aquí el remate de Luis Mario y la baja Leonard Morel, jugando ahí el sombrerito incluido de Morel. Baja, ahora tiene que tocar la pelota, se va escapando de uno, de dos, atención, quiere pasar de todo también Morel. Le queda la pelota a Luis Mario, pelota arriba de Luis Mario, peinaba por ahí Martínez, baja, ahora sí López, le queda la pelota para Marecos, o mejor dicho López, que jugaba para Ferreira, atención, Ferreira que se va a escapar, y si lo logra escapar es bueno. Aquí la tiene la pelota Ferreira que es lento también, aquí protege la pelota el número 10, se le fue a Ferreira, va a ser lateral que corresponde al conjunto de San Nicolás. Bueno, casi por Guapesa ganó esta Ferreira, pero bueno, se le fue el balón y estamos ahí nomás el partido. Parece que en cualquier momento puede venir el gol de cualquier parte. Bueno, señoras y señores, Viera que se escapaba solito ante la marca de González, que no pudo también, pero me parece que ya estaba en posición prohibida. Va a ser salida del arquero Reinaldo Vázquez, que va a preparar la salida. Señoras y señores, 1-1 está este compromiso. 1 para el San Nicolás, 1 para el Sportivo Aranda. Pelota del arquero Reinaldo Vázquez, peinando por ahí derecho, atención, se complica la defensa y lo pudo controlar mejor después. Aquí jugando otra vez Viera, anticipo, la defensa del Deportivo Aranda de González. Aquí otra vez la tiene Escobar, Michel Escobar, el capitán del conjunto de San Nicolás. Aquí ante la marca de Morel, se fue rebotando otra vez la pelota de Morel, se le fue, puntea la pelota, me parece que sí, Morel. Y va a ser lateral que ya lo hizo rápidamente, protege la pelota Freddy González, que deja escapar ese balón, va a ser salida otra vez que corresponde al Sportivo Aranda. Sí, señor, bueno, Aranda que está dejando un eco ahí en la media cancha, no están haciendo, ahora cubriendo todo ahí López y Morel, que suben y ya no bajan como lo hacían en la primera etapa, y capaz por el cansancio también no hace ese recorrido, pero bueno, ahora se viene el ataque. Bueno, Saracho que tiene buena posibilidad y Ferreira, se va sumando Marecos, también se anima a Pérez Ferreira. Marecos también acompañaba la jugada, buen centro de Marecos que se va metiendo otra vez Marecos. Me parece que estaba en posición prohibida Marecos, dice la línea 1, el señor Emilio Álvarez. Va a ser entonces salida que corresponde, pero de igual forma estuvo bien la albirrojita, Ariel. Y realmente sí. Mirá que sí daba a Mareco antes Fernández porque tenía esa posibilidad, pero parece que nunca lo vio y él quiso su remate, de hecho lo hizo, pero interceptó ahí uno de los jugadores de San Nicolás.
Bueno, aquí la pelota del arquero. Brites otra vez está solo, está el segundo, está otra vez en la defensa. Entonces Freddy González, el capitán, que lo logra puntear de nuevo después. O si no, estaba solo el número 7. Estamos hablando de Diego Pereira. Aquí la tiene el número 10, Thiago Brites, jugando para Viera. Viera ante la marca de Santa Cruz y puntea otra vez Marecos. La pelota va a ser lateral que va a corresponder al conjunto de San Nicolás. Ahora sí, vamos a conocer la modificación que va a producir el DT Víctor Candia, compañero Ariel. Sí, señor. Bueno, el 15 se prepara para ingresar. Es William Villar. Así que ya está en la cancha. ¿Quién abandonó? Ferreira, que ya se lo había cansado al buen mediocampista del conjunto de 40. Bueno, aquí saliendo el arquero Reinaldo Vázquez, me parece que era falta, ya cayó mal el arquerito Vázquez. Nosotros aprovechamos también esa salida para poder conocer de uno y el otro equipo también la banca de expectativa que tiene Ariel. Sí, señor. Bueno, el conjunto local probablemente está William Ayala con la casaca 21, con la casaca que dice Alex Marecos, y el 12 Arnaldo Domínguez. Aquí la pelota para Marecos, si se anima a tirar el centro, Mareco, buen centro del arquero, ahora de Mareco mejor dicho, y el arquero Brites, que atrapa muy bien esa pelota. El cabezazo oportuno de Santa Cruz y también de Escobar en el medio sector, bajando muy bien López. Martínez puntea muy bien para William, se mete Martínez, es bueno. Si se adelanta Martínez, se va a adelantar Martínez. Si zafa ante la marca bien cierre de William, que después erra esa posición. Me parece que tenía una buena posición de pegarle, pero se equivoca. Hizo todo bien lo previo en el manejo del balón y cómo lo hizo para hacer el giro, prácticamente perfecto, pero en el remate no le pegó bien y pasó lejos del arco. Bueno, los suplentes del conjunto de 40 ahora. Está Pablo Isaías López, después está Cristian Legal, César Melgarejo, Lautaro Robles y Larry Cabrera. Aquí puntea muy bien Martínez para Morel, era bueno la pelota. Aquí piden los saltotes, también se va escapando Morel, si se anima a pegar Morel. Erraba también otra posición más, buena conexión de Morel, jugada individual y después ese remate malo de Morel que se fue arriba, lejos del arquero. Brites, va a ser salida para San Nicolás. Sí, señor, buen jugador Morel. Para mí que está falta tomar decisiones. Esta vez sí se decidió que él quiso hacer remate porque tenía la opción ya de aceptar ese balón a sus compañeros, pero él quiso hacer lo suyo. De hecho, hizo todo bien hasta el remate. Aquí la pelota que cae prácticamente de López, en la cabeza de López, jugando ahora para Marecos, zafando Benítez. La marca otra vez de López, que se fue rebotando esa pelota. Va a ser tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto de San Nicolás, Ariel. Sí, señorita, y lo ganó bien ahora, por Guapesa Benítez, uno de los goleadores de la tarde, ganó bien este tiro de esquina. Señoras y señores, se prepara otra vez el número 10, Thiago Brites, para la ejecución. Tiene una magnífica oportunidad de la pelota parada del conjunto albiverde, es decir, San Nicolás. Pelota arriba, atención, el cabezazo con los puños sacando y se viene la réplica del Sportivo Aranda. Martínez que lo agarra la posición, tiene que tocar Martínez. Si se anima a puntear Martínez, era para el otro Martínez, para Junior y Escobar, que logra zafarse muy bien de Martínez otra vez. O si no, era bueno otra vez la llegada de Martínez. Los dos Martínez que se aproximaba ahí en el área del arquero Brites. Aquí en el medio sector acomodando la pelota Escobar. Va a venir el centro de Escobar y el arquero que sale, Reinaldo Vázquez, buscando ahora para Saracho. Saracho que tiene una buena pierna también. Ahora que lo mira a Jonás Martínez. Jonás, la pelota para él. No le llegó la pelota esta vez a Martínez. Aquí la tiene Viera. Atención, Viera, puntera para Lisandro. Atención, Estigarribia ante la marca de Freddy González, que sale así ahora jugando para Morel. Morel, se va escapando Morel ante la marca de Núñez. Aquí Alexis López, otra vez. Mala pelota de Alexis López. Me parece que
pero ahora recupera otra vez López. López que va a cometer una falta. No. Ahora sí la tiene otra vez Armoa. Se equivoca. Armoa ahora la pelota la tiene para correr entonces William. Y le queda al arquero Brites. Va a ser salida para el San Nicolás, Ariel. Sí, señorita, el partido está bajo un poco de nivel ahora, pero como equipo está buscando con lo suyo, capaz con poca claridad a la hora de atacar, pero están ahí nomás y deja esa sensación que en cualquier momento cada uno va a tener su oportunidad para hacer el gol. Bueno, Emanuel Santa Cruz que no se quiere complicar. Complicaciones no, dice Santa Cruz. Que revienta hacia un costado, entonces va a ser tiro de esquina. Tiro de esquina que va a corresponder al conjunto de San Nicolás. Este compromiso está 1-1, 1 para San Nicolás, 1 para el Sportivo Urandá. Aquí hay córner. Córner hacia el arco sur del arquero Vázquez. Pelota en la línea final que se va cerrando y lo saca muy bien Santa Cruz. Otra vez de rebote que le va a quedar a Pereira. Aquí el cabezazo oportuno de Pereira. Ante la marca está Saracho. Se va Escobar. Atención. Ante la marca está Marecos. El lateral derecho que tiene el conjunto del Deportivo Urandá. Señoras y señores, lateral que va a ser luego de esta transmisión de la categoría sub-20. Estamos el plato fuerte en la categoría de honor. El conjunto de San Nicolás que hoy se enfrenta entonces en su propio escenario con el Deportivo Urandá. Estamos ya en instante con el compañero Blas Antonio Jiménez. Aquí hay lateral, que ya lo hizo rápidamente. Aquí la pelota que le queda a Marecos. Tiene que tocar Marecos. Bien. Muy bien Marecos. Atención, le toca para William. Bueno. Se va escapando William. Y la pelota que se le fue rebotando entre las piernas de William. Era un poco fuerte ya, señoras y señores. Cuando el árbitro principal dice que hay un minuto de hidratación, compañero Ariel. Y bueno, estamos viendo la jugada, qué buena jugada, pero Villar no supo parar bien el balón. Bueno, le agradecemos a toda la gente que nos está viendo la transmisión, mucha gente. Vamos a SBR, dice Enzo Caballero. Iván Santa Cruz, fuerza Guarentá. Vamos Guarentá, y dice Aida Lorena Cardoso. Un saludo especial para toda la gente que está viendo esta transmisión. Pueden seguir comentando. No se olviden de suscribirse al canal. Es importante también que se suscriban y dar esa campanita también, ese toquecito para que pueda recibir también las notificaciones que siempre pasamos a través de nuestro canal de YouTube. Las informaciones que se vienen, todas las informaciones de la Liga Deportiva de Iribucuá de fútbol. Tercera fecha de la segunda rueda que se juega aquí de hoy día domingo, 1 de junio del año 2025. Atención. Hay un minuto de hidratación. La gente que va tomando también las mejores ubicaciones que la gente está ingresando, Ariel, para seguramente mirar después de este partido la categoría de honor que se viene, un clásico de la Liga Deportiva de Uruguay también, que siempre se juega con el conjunto de San Nicolás, el Sportivo Urandá. Sí, señor, así mismo. Bueno, promesa de buen partido también en la categoría primera. Hasta ahora sí, estamos viendo un partido bueno. Yo creo que ingresó bien Villar. Me gustó. Le falta un poquito ahí para la finalización, pero se está conectando bien con Jonás Martínez. A mí me gustaría verle ya a López, por ejemplo. Si a López, yo creo que por Junior Martínez sería un buen cambio para seguir apretando. O por Saracho, que ya se lo ve cansado también. Yo creo que es una buena opción para que Guarentá pueda tener esa frescura a la hora de atacar. Sí, señores, cuando el ayudante técnico, el señor Isidro Santa Cruz, está moviendo todo su banca, seguramente ya lo piensa en la segunda ventana que va a modificar entonces en instante. Aquí se vuelve a jugar. Pelota para Pereira. Atención. Pereira, el número 7 que tiene esa pelota, puntea muy bien otra vez Mareco. Va a ser, me parece que tiro de esquina. Sí, señor, tiro de esquina que va a corresponder al conjunto de San Nicolás. Bueno, pelota parada que le corresponde otra vez al conjunto local. Estamos hablando del club Sport San Nicolás. Este partido está 1-1. A los 7 minutos abría el marcador el conjunto del Deportivo Urandá y a los 12 el empate. Pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno de Núñez, que se fue la pelota por la línea final. Va a ser salida de arco entonces para el Deportivo Urandá, Ariel. Sí, señor, esta vez otra conexión, bueno, sí, era lejos del arco, tampoco lo hizo bien, pero bien.
San Nicolás haciendo lo que puede también en el ataque. Atención, picaba por ahí Saracho y el arquero que sale muy bien a defender esa posición. Era buena pelota de Junior Martínez. Aquí la pelota de Escobar. Atención, otra vez que le queda la pelota a Martínez. López que juega ahora buscando a Jonás Martínez. Armoa que no se quiere complicar, que no puede zafar ante la marca de Jonás Martínez, que es muy rápido. Aquí picaba Martínez, atención, la pelota otra vez que puntea Armoa. Me parece que en los últimos en tocar era Jonás Martínez. Ahora sí, lateral para San Nicolás, que ya lo hizo rápidamente, se va escapando, y el capitán que resuelve la situación sacando hacia un costado va a ser lateral cuando es llamado por el ayudante técnico Isidro Santa Cruz. El muchacho, el número 10, Isaías López. Sí, bueno, ya lo estábamos diciendo, era cuestión de tiempo para que pueda hacer el cambio, porque ya se lo he cansado a Saracho o Junior Martínez. Uno de ellos, por ello, yo creo que será el campeón en el ataque. Aquí pelota para Jonás Martínez, que tiene posibilidad de correr. Atención, puntea William también. Atención, se va metiendo William. Atención. Me parece que comete falta William. Sí. ¿Para qué te traje? Entre la defensa por ahí. Ahora se va a producir el cambio. Me parece que Isaías López va a ingresar por Junior Martínez, Ariel. Sí, señor, ahí está. Aquí, para mí que Saracho es uno de los indicados porque Junior Martínez es más polifuncional, aunque sí, será por él, por Junior Martínez, y le pide que baje más a Saracho. Esta es la indicación de Isidro Santa Cruz también. Así que bueno, Martínez que hizo lo suyo también en el ataque, pero sí, hoy le faltó esa puntada final para el conjunto de 40. Bueno, pelota arriba, atención, Marecos, me parece que había mano de Marecos, levantó los brazos, No sé. Entonces Marecos. Tengo mis dudas, Ahí, hizo el movimiento, pero estaba pegado al cuerpo y para mí que no tocó el damo. Por el movimiento engañó, pero el árbitro estaba bien lejos. Desde acá, desde esta posición, sí, capaz sí en línea pudo haber, pero dudó, tardó en unos segundos en cobrar el técnico, que estaba muy lejos de la jugada. señoras y señores, pelota parada, mejor dicho, que tiene a su favor el conjunto de San Nicolás. Peligro de gol, porque muy cerca, prácticamente hacia al borde del área del arquero Vázquez, que está preocupado, acomoda la barrera. Vamos a ver quién se anima a pegarle entonces de esa posición. 22 metros por lo menos que queda del arquero Vázquez, casi en el área del área grande. Entonces va a pegarle Diego Pereira, al número 7. Va a autorizar el árbitro. Agazapado el arquero Vázquez, que grita a la defensa también que acompañe la jugada. Ahora sí autoriza el árbitro, se va a adelantar Pereira. Descolocado fue esa pelota. El arquero Vázquez, que tenía que solamente mirar, pero pasó rozando en el poste izquierdo entonces del arquero Vázquez, que se salva esta ocasión en el Deportivo Brenda. Y qué golazo iba a ser realmente, era para aplaudir. Qué cerca pasó, qué buena rosca hizo. El movimiento técnico también a la hora de pegar lo hizo bastante bien Pereira, pero pasó cerca, no entró ese balón por poco. Bueno, aquí Núñez otra vez, que tiene la posibilidad para jugar a Pereira. Buen remate de Pereira, que salió a descolocar entonces. Aquí otra vez Pereira ante la marca de Marecos. Ahora sí, Marecos, después que pudo controlar y se le fue la pelota a Pereira, va a ser salida de arco, que va a corresponder otra vez al Sportivo Brenda. ¿Marcamos el tiempo de juego, Ariel? Sí, señor, ya llegando a los 33 minutos de esta segunda etapa, el partido por ahora sigue 1-1. 7 por lo menos que le queda a este segundo tiempo, entonces, que se juega aquí en la cancha del Club Sport San Nicolás. 1-1 está el compromiso. Aquí la pelota que le cae para Saracho. Atención, si se anima a picar Jonás Martínez, y aparece otra vez la defensa. Complementa muy bien Núñez, dejando picar la pelota González, que la peina muy bien. Está el segundo, y el arquero, bueno, que se cae ahí. Levántese, dice el árbitro al jugador que se quiso avivar en esta ocasión. Aquí la pelota otra vez para Martínez. Martínez
que acompaña muy bien Isaías López. Isaías, el centro otra vez de Isaías, jugada para William en esta ocasión, otra vez, ahora la pelota para Isaías, se va a venir el centro, ahora sí de Jonás, el centro, atención, Morel, que lo vuelve a controlar, me parece que salió la pelota, sí señor, ya salía la pelota, dice el asistente 1, va a ser entonces salidas desde la valla del arquero Fernando Brites, va a salir el conjunto de San Nicolás. Y realmente sí, esa era una buena oportunidad, lastimosamente no había nadie, en el segundo palo Morel quiso llegar, pero no alcanzó ese balón, capaz un poco pasó también el centro de Martínez, que le pegó fuerte en esta, estaban esperando más en el área los jugadores del conjunto de Bugarenta. Aquí Morel bajando muy bien de pecho, acomoda la pelota, Marecos, que se va escapando Marecos, otra vez Marecos, me parece que le convierte en falta, no dice el árbitro principal otra vez, Núñez, que no se quiere complicar, se adelanta González, el cabezazo de González aquí, picando la pelota, Isaías López, otra vez, no pudo. Esta vez González la peina muy bien. Aquí la pelota que le queda. Atención a Saracho. Y la pelota para Martínez. Se va metiendo Martínez para William. Otra vez para Martínez. Y la pelota para Isaías. Otra vez aquí complicando la defensa entonces. Pero me parece que sí había posición prohibida. Va a ser salida que corresponde al conjunto de San Nicolás. Sí, estaba fuera de juego, sí señor. Pero otra vez, bueno, Martínez, el que cada vez que tiene el balón muestra su calidad, su rapidez y siempre hace bien todo en cada ataque que hace el conjunto de Bugarenta. Aquí va a ser salida del arquero Fernando Brites. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube por Pulse Sport Más. Aquí el remate, atención, casi de chileno otra vez de Lisandro Estigarribia y la pelota que le queda al arquero Vázquez, Reinaldo Vázquez, va a ser la salida entonces que va a corresponder. Aquí mala salida del arquero Vázquez, que le queda la pelota, que le regala, mejor dicho, a Viera. Aquí otra vez para Viera, atención, jugando ahora sí para Viera, pero zafa muy bien el jugador López. Aquí se adelanta muy bien Núñez, se va escapando Núñez, puntea la pelota aquí, el remate de Pereira, que se fue lejos del arquero Vázquez. Va a ser salida que corresponde al conjunto deportivo Bugarenta. Bueno, la recuperación que estuvo ahí casi de San Nicolás, no le salió nomás el remate a Pereira, pero era una brillante oportunidad después de la recuperación del balón. Señoras y señores, va a ser salida desde la valla del Sportivo Bugarenta. El arquero Reinaldo Vázquez, pelota arriba, atención, solito cabecea entonces el número 10. Estamos hablando de Thiago Brites. Aquí pelota que se va por la línea final, va a ser lateral que va a corresponder para el Sportivo Bugarenta. Señoras y señores, 1-1 este compromiso. Aquí la pelota de Leonard Morel, que deja escapar una buena ocasión también. Va a ser lateral ahora. ¿Ahora para quién? Para San Nicolás. Mientras marcamos otra vez el tiempo de juego, Ariel. Ya llegamos a los 37 minutos de esta segunda etapa. 37 ya del partido. 1 para San Nicolás, 1 para Sportivo Bugarenta. El resultado entonces hasta este momento igualado en esta ocasión. Aquí hay pelota en movimiento, la tiene el número 4 para San Nicolás, William Benítez, el autor del empate para el conjunto de San Nicolás. Se adelanta Luis Mario, pelota arriba de Luis Mario. ¿Para quién? Para nadie. La pelota que le queda para el arquero va a ser entonces salida que corresponde desde el fondo, es decir, desde el arco del conjunto de San Nicolás. Bueno, parece que van a terminar en 1-1 hasta ahora. Capaz del toque una oportunidad más a ambos equipos. Aquí no pudo cabecear González, otra vez empuja, me parece que convierte falta, sí señor, va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Bueno, falta del capitán, que al principio perdió el balón, o sea, no rechazó bien, después cometió la falta y con esto tiene un tiro libre y vamos a ver cómo lo aprovecha el conjunto de San Nicolás. Señoras y señores, otra vez
Va a ser pelota parada que tiene a su favor el conjunto de San Nicolás. Luis Mario Valdés, que está sentido. Me parece que está pidiendo también cambio, que no va a seguir Luis Mario, compañero Ariel. Sí, señor, ahí está. Pide asistencia y ya no sigue más, entonces ya va a ingresar, creo que es Larry Cabrera. ¿O quién es? César Melgarejo, entonces es el elegido por el DT para ingresar en el campo de juego. César Melgarejo se prepara para sustituirle entonces al jugador sentido Luis Mario, que después de esa jugada se cae en el piso y está pidiendo la asistencia. En camilla va a salir el jugador Luis Mario. Los camilleros, en este caso que lo saca hacia el arquero Vázquez, va a ingresar con la número 14 César Melgarejo. Y después hay otra modificación por el lado de San Nicolás. Alex Marecos con la casaca 16 también está para ingresar en el campo de juego. Alex Marecos, vamos a ver a quién reemplaza a Alex, o mejor dicho, a quién reemplaza a Alex. El número 17 está haciendo el llamado. Estigarribia. Lisandro Estigarribia abandona el campo de juego. Lisandro Estigarribia, este chico que me gustaba mucho cómo jugaba. Este chico la del 17, sí señor. Lisandro Estigarribia. Jugó en la selección de grupo en la categoría de sub-15. Señoras, es muy joven todavía. Muy joven. Señoras y señores, hay tiro libre que corresponde. Ya está en el campo de juego Melgarejo y también Alex Marecos. Autoriza el árbitro, pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno que no pudo. Entonces Santa Cruz y sale la contra de William. El pelotazo, atención para Melgarejo, se va. Melgarejo, me parece que no fue en mano. Y el árbitro otra vez cerrando esa posición. Hay un tiro libre que le queda entonces a los últimos al conjunto de San Nicolás. Bueno, ya llegando a los 41 ya. No sé si va a ser capaz de ser el último. No creo que agregue mucho al partido. Mira su reloj ya también el árbitro. Y será la última jugada del compromiso. Señoras y señores, lo último que le queda entonces de esta pelota parada. Me imagino que van a ir a buscar este centro porque es lo último que le queda del partido. Pelota arriba del arquero y le sale también el arquero. Casi se le fue escapando la pelota a Vázquez. Otra vez que le queda al conjunto de San Nicolás. Aquí Benítez tiene que sacar de ahí la defensa. Ahora sí me va. Bueno, señoras y señores, final de este compromiso. El señor Ignacio Benítez, el árbitro principal, dice que es el final. Este resultado igualado otra vez, este compromiso aquí en la cancha del Club San Nicolás. 1 para el conjunto local San Nicolás y 1 para el Sportivo Grande Ariel. Realmente es un partido parejo. Ambos, bueno, pusieron todo en la cancha, dejaron todo, no se dio. Realmente pintaba que vamos a ver más goles. De hecho, hubo oportunidades, pero no supieron. Faltó esa puntada final para ambos equipos realmente. Y con esto, los dos se estancan, no avanzan en la tabla de posiciones, se reparten los puntos y así culminó este compromiso. Y bueno, ya nos preparamos para la categoría primera. Ya acá Blas Antonio Jiménez ya prepara su planilla. En instantes entramos con todo el equipo una vez más. Los relatos Blas Antonio Jiménez, los comentarios Vicente Paniagua y después también la voz comercial estamos ahí. Entonces para esta gran transmisión y quédese ahí en Pulsa por Más, que ya retornamos en instantes.